Dos datos escalofriantes nos pueden ayudar a entender una denuncia que, de confirmarse, clama al cielo. Primer dato, Andalucía sufre una tasa insoportable del 60% de paro juvenil. Segundo, Bruselas destinará solo 6.000 millones de euros en un plan especial para crear empleo para los jóvenes. Por cierto, fíjense la apuesta decidida de Europa, 6.000 millones de euros para crear empleo en todo el mapa comunitario, cuando destinaron nada más que para el rescate bancario en España 40.000 millones de euros. En fin, pues con estas cifras, España, o mejor dicho, las comunidades autónomas deberían recibir unos 1.800 millones de euros de este plan. Que el Gobierno central quiera quedarse con la mitad de este dinero para financiar la polémica LOMCE es, cuando menos, por no ser groseros, una ofensa intolerable. Así lo ha denunciado esta mañana en Bruselas la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien pone pie en pared ante estos planes del ínclito ministro Wert. Sobre este y otros asuntos de actualidad debatirán políticos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Pero antes nos vamos a adentrar en Gibraltar. Y en el campo de Gibraltar, con un periodista, un paisano de esta bella comarca gaditana, con Juan José Telle, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Indignada se ha confesado la presidenta andaluza Susana Díaz con el tajo que el Gobierno central quiere dar al dinero que recibirán las comunidades autónomas del Plan Comunitario de Lucha contra el Paro Juvenil. Para la presidenta, Moncloa no puede pretender financiar la polémica nueva ley educativa a costa de debilitar la lucha contra el desempleo de los jóvenes, que en Andalucía alcanza, insistimos, un insoportable, un vergonzoso 60%. Ha replicado a estas críticas la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, quien afirma textualmente que la presidenta de la Junta está desorientada sobre cómo funcionan las ayudas europeas. Y tras el viaje a Bruselas, el siguiente será a Cataluña para reunirse el lunes con el presidente catalán. Le va a trasladar Susana Díaz a Artur Mas su rechazo a su plan soberanista y la necesidad de avanzar en un Estado federal. Pues bien, un viaje que afea, lo ha hecho hoy, esta mañana, en Sevilla, la líder nacional de UPyD, Rosa Díez, porque cree que ninguna comunidad debe inmiscuirse en el problema catalán, solo el Estado español. Justo el día en el que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha confirmado el cambio de tendencia en el último trimestre del año, en el que la economía española creció un 0,3%, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha reiterado nuevamente que Andalucía crecerá un 1,2% en 2014, una previsión que incluso avisa puede quedarse corta y además añade que este año pueden crearse al menos 170.000 empleos netos en nuestra comunidad. Y hablando de empleo, la Junta quiere impulsar el regreso de muchos jóvenes al campo andaluz mediante créditos que concederán entidades financieras con las que ha llegado a acuerdos la Consejería de Agricultura. Saludamos un dato muy positivo. En 2013 bajaron los delitos un 5,3% en Andalucía, que regresó a índices de delincuencia de 2002. La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, ha detallado que se cometieron 44,3 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa a Andalucía casi 2 puntos por debajo de la media nacional. Por provincias, la criminalidad bajó en todas, especialmente en Málaga, un 8,4% menos, y en Jaén, un 7%. Y centenares de trabajadores, aproximadamente medio millar de trabajadores españoles en Gibraltar, han secundado esta tarde una protesta en contra de los controles y las colas en la verja que les provocan largas esperas y retrasos en sus jornadas laborales. Resulta paradójico que sean los ciudadanos españoles los que reclaman al gobierno español, al gobierno central, que piense en ellos y suavice estos controles que les están provocando un perjuicio importante y poniendo en peligro a diario sus puestos de trabajo. Y después del bochornoso espectáculo ofrecido por administraciones públicas y partidos en los últimos días, al fin hay un principio de acuerdo en Lepe para realojar a los 130 inmigrantes que lo perdieron todo en el incendio de sus chabolas el pasado lunes. Y a medio plazo, y esto sí que es importante, pretenden también erradicar todos los asentamientos de la provincia, donde malviven más de 2.500 inmigrantes. Y concluimos el sumario del día con una noticia luctuosa. Ha fallecido a los 76 años de edad el poeta, narrador y ensayista Félix Grande,
extremeño de nacimiento, pero muy vinculado a Andalucía como un gran investigador del flamenco, al que dedicó gran parte de su tiempo en los últimos años de su vida como conferenciante. Una pérdida insustituible, según ha afirmado esta mañana María Ángeles Carrasco, directora del Instituto Andaluz de Flamenco. Sobre estos asuntos y otros, pues debatiremos en la tertulia, en el primer debate político del año, con políticos del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. El popular Rafael Carmona, el socialista Antonio Pradas, la izquierdista Inmaculada Nieto y la andalucista Marta Mejías. Eso será a partir de las 10:30 de la noche. Hasta entonces tenemos la oportunidad de conocer, de adentrarnos en un mundo muy atractivo de intercambio de culturas, de relaciones, de sentimientos, precisamente en el campo de Gibraltar. Tenemos la oportunidad de saludar a Juan José Tellez, periodista, escritor. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y especialmente muchísimas gracias porque sabemos que tienes un viaje obligado mañana, ya no solo como director del Centro Andaluz de las Letras, sino también como amigo de Félix Grande, del que te pido una opinión antes de empezar a hablar de tu libro, Llanitos. Bueno, Félix era una persona conciliadora hasta extremos impensables. Probablemente la diplomacia apasionada ha perdido un gran activista de hacer la paz entre los contrarios, de propagar el virus de la democracia y de la convivencia. Y sobre todo hemos perdido un escritor formidable, desde Blanco Espiritual, Las Rubayetas de Horacio Martín, un difusor del flamenco, Memoria del Flamenco, Paco de Lucía y Camarón de la Isla, son títulos insoslayables. Su propia memoria personal, trenzada de narrativa, en obra como la balada del abuelo Palanca, sobre su propio abuelo y sobre su tenacidad. Félix era, por lo demás, una persona con un talante envidiable. Paco de Lucía cuenta que cuando se agobia, cuando se agobiaba, llamaba a Félix por teléfono y le decía: Félix, háblame de lo que quieras, pero háblame un rato. Ahora ya no podrá llamarlo. Y de tus conversaciones con Félix Grande, ¿qué destacarías? Su compromiso con las libertades, su profundo amor por los más vulnerables, en todos los aspectos, porque quien ama el flamenco ama al pueblo gitano y ama también a los perseguidos, a los que crearon el flamenco, como decía Fernando Quiñones, como una ensaladilla rusa en la que los gitanos eran la mayonesa y otros muchos fugitivos de la intolerancia crearon ese viejo arte. Félix fue el izquierdista capaz de defender de la calumnia a Luis Rosales cuando le imputaban haber sido prácticamente el que entregase a su amigo Federico García Lorca a los pistoleros que le causaron la muerte, cuando fue todo lo contrario, el que intentó protegerle. Félix lo defendió, como defendió a Paco de Lucía de las críticas de Andrés Segovia, poniendo en su sitio al viejo maestro. Félix era el hombre capaz de alzarse contra la guerra de Vietnam, pero también contra la intolerancia del Pacto de Varsovia. Creo que es una de las personas de esa España tan hermosa y tan insólita que pudieran representar en otro momento de la historia Manuel Azaña o Manuel Chávez Nogales. Creo que ese era su talante, ese era su espacio, la defensa de la libertad no como una utopía, sino como una costumbre. Pues Félix Grande, descanse en paz. Andalucía lo echará de menos. Bueno, vienes a presentar tu libro, Llanitos, viaje al corazón de Gibraltar. Permíteme, en primer lugar, una pequeña frivolidad a la pregunta. Llanitos con Y, no con ella, te la habrán preguntado muchas veces, pero me gustaría que explicases aquí a los telespectadores el sentido etimológico en el que te apoyas para titular Llanitos con Y. Bueno, no parece razonable que se piense que los gibraltareños pueden recibir el gentilicio popular de Llanitos con Y, siendo una roca tan escarpada su hábitat. Gibraltar no es llano, ni normalmente la actitud, sobre todo de la clase media alta de Gibraltar, ha sido precisamente de llaneza, como para que sus convecinos históricamente más pobres le llamasen llanitos por ese trato afable. Creo que tiene mucho más que ver, como propuso hace ya varias décadas Manolo Cavilla, un viejo periodista gibraltareño, con el nombre habitual entre los genoveses y los malteses que repoblaron Gibraltar a partir del siglo XVIII, aquellos Gianni, el Juan italiano, el Juanito italiano, que se reconvertiría en Gianito
por el uso y costumbre de sus convecinos, o bien esos Johnny ingleses que podrían perfectamente haber terminado como, siendo identificados como Jonitos por los andaluces decimonónicos. En cualquier caso, Jonitos o Llanitos en español derivaría en Y y no en ella. ¿Y algún Jonito o Llanito te ha llamado para felicitarte por este título, concretamente este título con Y? No, porque ellos lo tienen muy asimilado. Ellos sostienen, como tantas otras cosas, a ellos no les pilla por sorpresa, sorprende más aquí. Me han llamado para felicitarme por otros aspectos y también para decir que no les ha gustado a otros, pero creo que nadie tiene la razón todo el tiempo. Ningún espacio público, privado, político, diplomático, histórico. Y bueno, solamente cabe contar esa formidable gama de grises en la que consiste normalmente la convivencia. Cuando hablas precisamente de que no todo el mundo tiene la razón, efectivamente es que cuando los sentimientos, todos los sentimientos son verdad. Pueden estar equivocados o no, pero son verdad los sentimientos, ¿no? Sí, los sentimientos es lo más verdad que existe, no hay fingimiento en el sentimiento. Lo que pasa es que, claro, decía Félix Grande, repetía mucho una frase que al amor le va muy bien su mijita de exageración, al odio también. Le suele ir bien su mijita de exageración. Y las cosas a veces no son tan exageradas, porque con respecto a Gibraltar, normalmente solemos hablar de las posiciones irrenunciables del viejo Imperio Británico, de la vieja España dieciochesca, que se vino a firmar el Tratado de Utrecht en unas condiciones humillantes, propiciadas por una guerra anterior, la de sucesión, y por la imposición del rey de Francia, que era abuelo del de España. Yo creo que es más importante la gente y ver cómo percibe todo eso la gente de a pie, los de allí, por eso los de aquí. Ponía el acento en los sentimientos, Juan José Tellez, porque con tu subtítulo de Viaje al corazón de Gibraltar, quiero preguntarte si solo hay un corazón, o hay muchos corazones en Gibraltar, en el campo de Gibraltar. ¿Hay una identidad única o hay muchas identidades? No, lamentablemente cada vez hay menos unidad sentimental en esa zona. Hubo en tiempos un espíritu de comarca que se está perdiendo por los localismos absurdos y a veces, creo yo, provocados, intencionados por mirarse en exceso el ombligo. Hubo una identidad buscada, incluso con Gibraltar. En época de Franco se diseñó una suerte de novena provincia andaluza que llegaba desde la línea hasta Alcalá de los Gazules, a Vejer de la Frontera o a Ronda, y que Pemán, con un artículo que nunca fue publicado, frenó en seco antes de que se llevara a cabo. Entonces se pretendía hacer una capital rotativa en San Roque, la línea y los barrios, hasta que se recobrara Gibraltar. Hay un espíritu común porque es una misma frontera, es un mismo territorio, es una misma bahía, las costumbres son muy similares, aunque nos parezcan extrañas. La impronta británica se nota especialmente en Gibraltar, y la impronta en la línea, en San Roque, en Algeciras, en los barrios, en Castellar, en Jimena, incluso en Tarifa, que se ha escindido de la mancomunidad del campo de Gibraltar, es por supuesto netamente andaluza. Pero yo recuerdo otra circunstancia. Cuando yo era niño, yo no supe que las canicas se les llamaba canicas hasta que me fui a Cádiz y supe que le llamaban bolas. Con 11 años en Algeciras le llamábamos meblis, del inglés marbles, lo mismo que al chicle le llamábamos chingua, del inglés chewing gum, y al regaliz liquiruar, del inglés licorice bar. Esa impronta inglesa también la sentíamos al otro lado. La frontera, el cierre de la frontera en el 69 cegó muchas cosas. Los gibraltareños dejaron ya de hablar tanto español y tanta habla andaluza, y los campos gibraltareños nos fuimos despegando de aquel spanglish que también nos contagiaban. Me hace mucha gracia una de las reflexiones que te he escuchado en los últimos días, en la presentación, en las entrevistas que te han hecho, diciendo que nunca una frontera tan pequeña, tan delicada, fue tantas veces cerrada, ¿no? No, por cierto, aprovecho la ocasión para introducir el matiz de actualidad. 500 trabajadores hoy han reclamado al gobierno español que por favor les escuche a ellos, no al gobierno británico, no al Peñón, que les escuche a ellos, a sus ciudadanos. Yo la primera vez no, en Gibraltar ha ocurrido mucho, en el campo de Gibraltar ha ocurrido mucho, que el gobierno español, para intentar hacerle la guerra al supuesto enemigo, se la hace a sus propios compatriotas.
es absurdo pretender penalizar a Gibraltar, a la economía gibraltareña, que tiene otros muchos medios de ingresos, fastidiarle la vida a más de 7.000 trabajadores españoles que cruzan a diario la frontera, a los niños españoles que estudian en Gibraltar, a los niños gibraltareños que estudian en España, a los jubilados que van a cobrar su pensión, o a la población de la línea que está viviendo una situación de estrangulamiento económico porque los gibraltareños, que eran sus principales clientes, están dejando de ir. Me parece muy legítimo que el gobierno español defienda a los pescadores de Algeciras, a los pescadores de la línea. Ya me hubiera gustado que lo hubieran hecho cuando fueron desguazadas las embarcaciones que faenaban en Marruecos, y entonces debo decir que ningún gobierno mostró el mismo ímpetu y el mismo brío con el Reino de Marruecos a la hora de defender nuestra flota, como ahora estamos manteniendo con Gibraltar y con Gran Bretaña para defender a la flota. Bienvenido sea, pero creo que el método para defender a la flota y la posibilidad de recalar en Punta Europa de vez en cuando para faenar no tiene por qué fastidiarle la vida precisamente a buena parte de nuestros compatriotas y a los gibraltareños que quieran cruzar la frontera para hacer vida en España. No hay otra fórmula mejor para que los pueblos intenten reconciliarse con el tiempo. Si tú quieres tanto a un territorio como si quieres a una persona, mándale flores, no se las tires con macetas para que lleguen con rapidez, como en el viejo paso doble carnavalesco sobre los antidisturbios del 78 en Cádiz. No sé si es demasiado pretencioso, no sé, seguramente no estaría entre tus objetivos, pero no sé si es demasiado pretencioso pensar que este libro, en el que apelas a los sentimientos, a la simbiosis, a la cercanía, a la comunión entre dos pueblos, pudiera servir de manual para acabar con la cerrazón política, con las antípodas en las que muchas veces, las trincheras en las que muchas veces se sitúan nuestros dirigentes. Es absolutamente absurdo pensar eso. Esto es un grajo blanco, es un grano en el pajar. La mayor parte de los libros escritos en Gran Bretaña, en Gibraltar o en España exploran la hostilidad. Hay excepciones. Gonzalo Arias, el célebre pacifista, escribió varios libros a la búsqueda de un entendimiento cordial entre las poblaciones más allá de los gobiernos. Juan Manuel Ballesta también lo ha hecho en la línea. Pero en general las posiciones están muy definidas y hay muy pocas voces que se aparten de la línea. Lo hizo Paco Oda en un libro, La mirada oblicua sobre Gibraltar, en el que ya trataba el perfil humano de las poblaciones. Aurora Labio en un ensayo sobre el periodismo de un lado y otro de la frontera, en el que tuve el honor de colaborar junto con Dominic Searle, el director del Gibraltar Chronicle, para analizar cómo había tratado la prensa a Gibraltar desde la batalla de Trafalgar hasta nuestros días, hasta el 11 de septiembre. Pero podría contar los ejemplos con los dedos de una mano. Los libros escritos en Gibraltar profundizan en la identidad gibraltareña frente al hostigamiento español y frente a los intereses del Reino Unido, que a fin de cuentas son sus colonizadores y con los que también la población gibraltareña se han batido y le han echado pulsos puntuales, como fue la lucha por la paridad de salarios mientras la frontera estuvo cerrada. La bibliografía británica al respecto pues mantiene la posición del imperio y nos miran a los gibraltareños y a los campos gibraltareños como una especie de rara avis. A los gibraltareños se les llamaba Scorpion Rock, escorpiones de la roca, muy sintomático del afecto que su majestad imperial sentía hacia sus súbditos de Gibraltar. Les colocaron, por cierto, en las viviendas abandonadas por los londinenses durante la Segunda Guerra Mundial, abandonadas por el miedo a que fueran bombardeados por la aviación del Eje, mientras ellos se iban al lugar seguro. Cuando los gibraltareños volvieron después de la posguerra mundial, Gibraltar fue evacuado completamente. Me decían algunos de aquellos protagonistas de aquel éxodo que si en España hubiera habido democracia en aquel momento probablemente hubieran decidido todos ser españoles. Me entra la duda, la confusión. ¿Es un libro más periodístico de relatos de gente
o es un libro histórico? No, no, es un libro periodístico. Yo estudié historia pero no terminé, así que odio las notas a pie de página, la documentación al uso en los libros con un marcado carácter universitario. No, es un libro periodístico, un libro que cuenta historias humanas, pero también contamos historias, parte de esa historia con mayúscula, porque a veces no se puede explicar la historia con mayúscula sin esa historia con minúscula y la historia de los seres que la hicieron posible. Escribía Bertolt Brecht en una ocasión sobre Tebas, decía Tebas, la de las 7 puertas, ¿quién te construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes y se preguntaba, ¿arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? ¿Quién hizo de Gibraltar una comunidad mestiza como es hoy? ¿La pompa vana de los gobernadores militares ingleses? ¿El Tyler con sus periódicas visitas atómicas a Gibraltar? ¿O esa gente que sencillamente lo que busca es ganarse la vida en el día a día? ¿Quién hizo el campo de Gibraltar? Los militares que diseñaron barcos para asediar Gibraltar durante el 18 y naufragaron todo en una pesadilla que sigue sin terminar. Llevamos 3 siglos en la misma estrategia y 3 siglos de fracaso a la hora de reconquistar. ¿Los campos gibraltareños hacen suyo el Gibraltar español? Muchos sí, otros no, y otros son medio pensionistas. Decía Chesterton, un gran escritor inglés, cuando le preguntaron por los franceses, ¿usted qué opina de los franceses? Él respondió, no lo sé, no los conozco a todos. Yo tampoco conozco a todos los campos gibraltareños. Tengo amigos que les da igual realmente la bandera que ondee en Gibraltar, como les da igual que la comarca del Bierzo sea de León o de Galicia. Y tengo otros que darían su vida por que César Pérez de Tudela hubiera tenido éxito a la hora de colocar la bandera española en el pico del Peñón cuando intentó sin suerte escalarlo hace ya más de 30 años. Hay gente para todos los gustos y allí también creo que la población de la línea está más próxima y empatiza más con lo que es la realidad de Gibraltar porque lo conoce más el día a día, hay más paisanaje, más intercambio y la realidad de Algeciras hoy en día, una ciudad que ha crecido formidablemente, es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, la actitud de los sanroqueños. San Roque lleva como título, la ciudad de San Roque llega como título ciudad en la que reside la de Gibraltar. Se supone que la mayor parte de los gibraltareños que ocupaban el Peñón en 1704 y que tuvieron que huir de allí ante la llegada de la flota anglo-holandesa que defendía a un aspirante a la corona española distinto al que finalmente resultó ganador de aquella contienda, aquellos gibraltareños se refugiaron en San Roque, fundaron San Roque, fundaron también los barrios y refundaron Algeciras, que era una ruina apenas. Pero San Roque se sienten especialmente orgullosos de ese pasado, pero no percibo esa reivindicación de Gibraltar español que existía en San Roque en los años 70, en los años 80, no la percibo ahora tanto. Creo que ahora hay un grado más de comprensión entre la gente y de sensibilidad hacia sus paisanos, quizás porque estamos todos tan acostumbrados a este déjà vu, a estas guerras de titulares, de declaraciones pomposas que después quedan en nada y que lo único que realmente sirven es para fastidiarle la vida a la gente corriente. En la verja no, la verja apenas la cruza el ministro principal de Gibraltar, la verja no la cruzan nuestros alcaldes, ni nuestros ministros, ni viene el señor Cameron a sufrir las inconveniencias de todo esto. Quienes la sufren son gente normal y corriente, gente del montón, las que vienen sufriendo todo eso, de la gente que habla este libro. Por eso te quiero preguntar precisamente, este libro narra, sin lugar a dudas, también un fracaso, el fracaso de los diferentes gobiernos o estados españoles durante 300 años porque no han logrado avanzar ni un milímetro en su reclamación para recuperar el Peñón, ¿no? En este escenario de frustración durante 3 siglos, ¿por qué camino crees que España debe avanzar? En definitiva, si dentro de unos años tuviese que escribir otro libro, ¿qué historia te gustaría escribir? Yo no voy a escribir esa historia porque no va a suceder. Cuando se procedió a la apertura de la verja en el 82 y empezaron a explorarse los distintos acuerdos, el de Bruselas de 1984, el previo de Lisboa del 80, todo el mundo estaba de acuerdo en entablar una política de población que intentara allanar
las relaciones humanas rotas por un bloqueo de muchos años, desde el 69, en que se cerró la frontera, en que muchos trabajadores españoles tuvieron que volver y perder sus empleos en Gibraltar, cuando empezó la política del escaparate a crear industrias en la bahía para que los gibraltareños sintieran envidia del progreso industrial que, por otra parte, acabó con buena parte de nuestro futuro turístico. En aquel momento, cuando se abre la frontera, todo el mundo estaba de acuerdo en que lo importante era la política de población. ¿Se ha incumplido? No ha habido lazos de comunicación y lo que sí ha habido pues, es una insistencia en medidas represivas, en hostigamiento, pero no contra el país colonialista, sino contra el territorio colonizado. Cuando Gibraltar se cierra en el 69, la frontera, estábamos buscando turistas británicos en Londres. Ahora ocurre 3/4 de lo mismo. Mientras estamos provocando colas en la frontera de Gibraltar, seguimos buscando turistas británicos en Londres. ¿No sería el contrario? Claro, evidentemente. Bueno, una última pregunta, nos queda muy poco tiempo, te pido concisión de nuestra común amiga Mercedes de Pablo, directora del Centro de Estudios Andaluces, que precisamente es quien ha editado, la que ha editado precisamente este ejemplar. ¿Lo vio de inmediato? Sí. ¿Te compró la idea de inmediato? Sí, perfectamente. Y estará contenta, ¿no? Porque al parecer la primera edición se ha agotado, ¿no? En 15 días. Me llama el segunda edición. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Juan José Tellez. Enhorabuena y lo dicho, darte las gracias hoy es más que una fórmula de cortesía porque sé que estás haciendo un esfuerzo no solo físico sino emocional por estar aquí con nosotros. Gracias. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y afrontamos el primer debate político del año aquí en A por Todas. Seguimos en A por Todas, ahora con el primer debate político del año, en compañía de representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista, a los que ya saludamos. Rafael Carmona, buenas noches. Hola, muy buenas Bienvenido noches. de nuevo a los debates de 8 Andalucía, en A por Todas. Encantado. Vamos a ir a por todas como siempre. Siempre. Bueno, y hoy saludamos porque hoy se estrenan estos debates. Antonio Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. También saludamos a Inmaculada Nieto, que estuvo en una ocasión, me recuerda, ¿verdad? Sí, hace unos meses. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches, Marta Jiménez, que se está haciendo socia. Marta Mejías, perdón. Marta Mejías, que ya se está haciendo socia también de estos debates. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de 3 temas fundamentales. El primer bloque vamos a dedicarlo al viaje de la presidenta de la Junta de Andalucía a Bruselas. Hay varios asuntos sobre los que se han tocado: empleo juvenil, el reparto de la PAC, en los que nos centraremos fundamentalmente en el segundo bloque por la importancia que tiene, el eje ferroviario con Algeciras y también el reparto de fondos comunitarios. Os pido un primer análisis, un primer balance de lo que creéis que ha significado este viaje de la presidenta de la Junta de Andalucía a Bruselas. Hay muchas aristas desde el que tocar evidentemente este asunto, pero os pido una primera reflexión. Vamos a empezar precisamente con Antonio Prada del Partido Socialista. En primer lugar, yo creo que hay que valorarlo en la normalidad que tiene un viaje institucional por parte de una presidenta de una comunidad autónoma de Bruselas, especialmente en un momento tan delicado como este, donde la aplicación de los criterios de reparto de los fondos comunitarios pues está en el orden del día. Y bueno, yo destacaría del viaje un hecho, y es que está planteando la presidenta del Gobierno de la Junta en Bruselas cuestiones que ya ha planteado el Gobierno de España. Digamos, está recurriendo a una segunda instancia, aparte de hacer alguna gestión concreta sobre algunos asuntos. Son temas que hemos planteado al Gobierno de la Nación en sede parlamentaria o a través de acuerdos del propio Parlamento de Andalucía, y que el Gobierno de la Nación ha sido insensible. Posiblemente la presidenta haya ido a buscar mayor sensibilidad en Bruselas que la que encuentra del Gobierno de su país, cosa que no debería ser así. Está buscando una cierta complicidad en materia de reparto de fondos europeos, que es algo fundamental para la economía de nuestra tierra. Está buscando una complicidad en el desarrollo de las infraestructuras y de la comunicación ferroviaria que enlace el puerto de Algeciras con el resto de Europa, que es un tema esencial según el PIB, y que parece que el Gobierno de la Nación ha dejado apalancado en la provincia de Murcia, como si no quisiera entrar en Andalucía, y muy preocupado, por supuesto, por el pueblo, por los pueblos y por el medio rural, que tanto en el reparto de la PAC como en lo que son los fondos de cohesión, pues tenemos unas malas noticias en estos días. Y bueno, y también, qué duda cabe, para un tema básico para Andalucía como es el desempleo que azota fundamentalmente a los jóvenes, y que, bueno, pues parece que tampoco hay buenas noticias por parte del Gobierno, porque si ya
De por sí el reparto era bastante cicatero en relación a un periodo de varios años en el que solamente había una distribución de 6.000 millones de euros, de los cuales se iban a poner en carga de aquí a 2 años solamente 1.800 millones, pues parece que hoy nos hemos merendado la noticia de que parte de esos fondos, una parte importante, una de las medidas contempladas por el Ministerio de Empleo, pues precisamente es que vayan a una parte importante del sistema educativo, es decir, lo que recortan por un lado ahora intentan compensarlo por otro. En definitiva, por tanto, yo creo que el viaje va a ser positivo porque se trae una información de primera mano que podemos contrastar con la que nos está facilitando el Gobierno, con el que hasta ahora yo creo que habíamos estado manteniendo una posición muy leal en materia europea, que no ha sido correspondida. Yo creo que hemos pecado incluso de ingenuos de creernos que lo que nos estaba contando el ministro Cañete era cierto y al final pues nos ha resultado la sorpresa de que son recortes por todos lados. Luego hablaremos de la PAC, evidentemente. Rafael Carmona, Partido Popular. Bueno, en primer lugar hay que valorar que una visita a Bruselas del presidente o la presidenta, en este caso, de la Junta de Andalucía, pues se tienen que producir esas visitas. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva al anterior presidente, al señor Griñán, que es que parecía que tenía aversión a ir a Bruselas y que había que haber ido muchas más veces. Por tanto, el que la presidencia de la Junta de Andalucía vaya a Bruselas está bien, pero tiene que ir con fondo, o hay que ir a resolver problemas, a mejorar las relaciones y a buscar beneficios para nuestra tierra, para nuestros territorios. Nosotros lo que creemos es que la señora Díaz se ha marcado una serie de fotografías que tiene que ir haciéndose y ahora tocaba. Y lo que ha hecho es estar unas horas con representantes de la Unión Europea, hacerse la foto de turno, igual que la hizo con el banquero Botín, igual que se la hizo con el presidente de Telefónica y ahora tocaba pues, en la Unión Europea. Antes estuvo en el País Vasco y pasado mañana va a estar en Cataluña. Tiene que ir cumpliendo una serie de etapas para su escalera que tiene que subir para hacerse un hueco en el debate político nacional. Vaya ella. A nosotros nos parece bien que la presidencia de la Junta vaya con asuntos importantes, mal que se utilice la visita a Europa como un booking, como un book donde ella está haciéndose fotos para después enseñarlo. En relación con los asuntos tratados en Europa, el Partido Popular, el Gobierno de España, ha trabajado, yo creo que con mucho acierto, en todos los asuntos europeos, en todos. Se ha conseguido una negociación tremenda, magnífica, lo que nunca se había pensado en el tema de la PAC, como después veremos y lo vamos a estudiar a fondo. Y en otras negociaciones, como el tema del corredor ferroviario, el de Algeciras, el central, como el Mediterráneo, pues ha sido también una apuesta importantísima y que se ha resuelto también con este Gobierno. Es absolutamente diferente la relación que hay ahora en relación con los temas agrícolas, con la consejera actual, que con el anterior consejero, con el señor Planas. El éxito que se consiguió por parte de España en la negociación de la PAC para Andalucía y para España fue una labor de equipo del señor Planas con el ministro Arias Cañete. Y nosotros lo que echamos de menos es esa voluntad de consenso, esa voluntad de acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía para conseguir beneficios para Andalucía. Una cosa es lo que dice la señora Díaz y otra cosa es lo que hace. Inmaculada Nieto, Izquierda Unida. Sí, bueno, yo creo que algunas cosas ya se han planteado. Primero, que este tipo de viajes pues hay que verlos con la normalidad y con la lógica de alguien que está al frente del gobierno de una comunidad autónoma en la que vivimos 8 millones de personas y que evidentemente tiene que tener una interlocución fluida con el resto de instituciones y por tanto viajes de esta naturaleza nos parecen positivos, sitúa a Andalucía en los sitios de referencia donde se toman decisiones que luego nos afectan enormemente. Luego tendremos ocasión de hablar de la PAC, pero también estaban esos otros temas sobre la mesa. Por tanto, nos parece normal. Quizás lo que puede malograr este tipo de visitas sea una excesiva expectativa sobre sus resultados. Nosotros entendemos que hace lo correcto la presidenta de la Junta yendo a esta institución, como antes ha ido a la Administración Central, al Gobierno Central, intercambiar impresiones y plantear problemas de Andalucía y buscarles soluciones. Y de todos los que se han tratado, tanto de los fondos
de empleo y de política de juventud en materia de empleo. Es razonable que Andalucía levante la voz y plantee al Estado, que no tiene competencia en esa materia, que esos fondos deben ser distribuidos. Es razonable que haya preocupación sobre el reparto de los fondos de la PAC, que desde luego desde Izquierda Unida no consideramos que hayan beneficiado a Andalucía, pero especialmente importante y grave nos parece desde Izquierda Unida el retraso que estamos sufriendo para la conexión férrea no ya de Algeciras, de Andalucía, que es la plataforma logística del sur de Europa, con el resto de Europa. Porque es cierto que se está invirtiendo mucho en los corredores, los dos afectan a Algeciras, solo hay 2 puertos en toda Europa que están afectados por los 2 corredores, Rotterdam y Algeciras, pero el retraso en la construcción de la electrificación de Algeciras con Bobadilla está poniendo en riesgo cierto la posibilidad de lanzar en materia logística toda la comunidad autónoma, porque esa arteria es básica para que la logística sea una de las patas fundamentales de la diversificación productiva que tanto necesitamos en Andalucía. Y se ha invertido mucho, pero se está invirtiendo del norte hacia el sur. Y lo cierto es que las cantidades reservadas para Andalucía y reservadas para ese tramo estratégico son ridículas comparadas con las de otras comunidades autónomas. Es lógico, por tanto, que Andalucía le diga a Europa que está especialmente interesada en que esa red transeuropea finalice con éxito, que aquí no estamos recibiendo los recursos que necesitamos para llegar al 2020 con los 2 corredores conectados con el primer puerto del país, que es el puerto de Algeciras. Por tanto, a nosotros nos parece lógico, nos parece positivo que esos contactos se produzcan y esperemos que de esos contactos y de otros que se han tenido con el Gobierno central surjan rectificaciones y surjan soluciones a problemas que tiene Andalucía. Muchísimas gracias. Marta Mejías, Partido Andalucista. Buenas noches. Los viajes de la presidenta, la verdad es que son más, se podría titular así, ¿no? Los viajes de la presidenta, porque tiene una agenda más fuera de Andalucía que realmente dentro. Para nosotros estos viajes son más marketing para su escalada dentro del partido y su posicionamiento en el Estado español, que para buscar realmente las soluciones a los problemas de los andaluces. ¿Y por qué digo esto? Pues muy fácil, porque realmente los viajes llegan tarde y mal. Es decir, cuando ya se ha negociado, cuando ya se ha repartido, poco más vas a conseguir. Posiblemente hubiera sido mucho más interesante, muchísimo más importante y hubiéramos conseguido algo si esos viajes se hubieran hecho cuando estaban negociando la PAC o los puntos que ha ido a tratar a Bruselas. Porque claro, es que tenemos que recordar que es que al final lo que sale es que la presidenta de la Junta de Andalucía, es decir, PSOE, va a Bruselas a defender a Andalucía, que el Partido Popular es el que está haciendo daño a Andalucía, pero al final ni unos ni otros traen a Andalucía lo que realmente necesitamos. Y así, y en esta historia, pues llevamos años y al final Andalucía, con más de 8 millones de habitantes, con la nación más fuerte dentro del Estado español, en número de habitantes, en riqueza, que no se están explotando y en otras muchas cosas más, pues resulta que siempre estamos a la cola. Y ya es que es cansino que estemos en esta situación. Que evidentemente la presidenta de la Junta de Andalucía debe ir, igual que va a Fitur, igual que va a Bruselas, para conseguir cosas para Andalucía, debe estar en la agenda, sí, pero la agenda hay que hacerla bien. Bien, y cuando realmente esos viajes están llenos de contenido y te puedes traer esas negociaciones y esas infraestructuras y esas inversiones que realmente nos hacen falta. Por lo tanto, no es que estén vacíos de contenido, pero llegan tarde y mal. Bueno, se abre el debate, pero pongo encima de la mesa una pregunta. ¿Qué os parece que el Gobierno español vaya a destinar el 50%, es lo que conocemos hasta la fecha, no sé si habrá luego rectificaciones o modificaciones o luego rebajas, el 50% del dinero que va a llegar a España para el plan de desempleo juvenil a financiar la LONCE? Venga, en el turno que queráis. Bueno, sí, si os parece empiezo por haber sido el primero que ha intervenido. Porque si os rogo intervenciones ahora más rápidas, lo hacemos de forma más aleatoria. Bueno, en primer lugar, mostrar mi convicción de que el momento para ir a Bruselas es ahora. O sea, no estoy de acuerdo con lo que ha comentado la compañera. En primer lugar, porque el plan de empleo juvenil, por ejemplo, hace muy pocos días se ha presentado por parte del Gobierno un plan en base a una convocatoria que hace la Unión Europea, que hace la Comisión Europea. Concretamente, el Plan Nacional para la Implementación de lo que es la Garantía Juvenil Europea.
Eso que tenía el Gobierno varios meses para presentarlo, se presentó en el mes de diciembre y se va a decidir ahora. Y es uno de los ejemplos que pone en evidencia o el tema del corredor ferroviario, donde las inversiones están todavía por hacer, o el caso de los programas de cohesión o de los programas de incentivos que tendrá que repartir la Unión Europea en este periodo. Por tanto, la oportunidad del viaje yo creo que está demostrada. Y en cuanto al hecho concreto de que una parte importante de las ayudas del Plan de Empleo Juvenil se destinaran a eso, cosa que todavía está por confirmar, aunque así lo ha comentado la presidenta, lo sabemos hasta ahora por los medios. En principio yo estaba un poco escamado con eso. Hace un par de semanas la ministra pues compareció en la comisión en la que tengo el placer de pertenecer, y entre las líneas que daba de trabajo, había 4 líneas de trabajo importantes. Por una parte, la intermediación en el caso de la contratación de jóvenes, la mejora de la empleabilidad, la rebaja de las cotizaciones sociales y un programa de emprendimiento y autoempleo donde se subvencionaba a los empleos. Y cuando hablaba de la mejora de la empleabilidad, efectivamente decía que hablaba ahí de la FP, de la educación, y eso pues de alguna forma nos dejó a los diputados del Grupo Socialista un poco escamados de que qué tenía que ver el tema de la educación en concreto, aunque lógicamente en inserción en empresas, y eso sí puede tener algún sentido, pero no la formación académica, en este caso, que se vislumbraba en una de esas medidas. Y parece que la prueba pues está ahí. Si es así, desde luego, me parece muy mal, porque los fondos son muy escasos. Los fondos son muy escasos los que van a dar, vamos a tener muy poco dinero, va a tardarse todavía mucho, y si a ese poco dinero le restamos el 50% para dotar lo que no debían de haber desdotado, que es los fondos de educación, pues me parece una mala noticia. A ver, yo la cuestión que planteo ¿es necesario que se financie la LONCE? Pregunto, ¿es necesario? ¿Es necesario que se aporten más fondos? ¿Queremos que haya fondos para desarrollarla? Entonces, bienvenidos sean. Segunda cuestión, aquí han planteado, es que por la situación del desempleo, de la necesidad de la formación para el empleo, es que el dinero se va a quitar para otro tipo de formación. Yo digo, punto 1, ¿se va a utilizar para lo que se debe? Sí. Segundo, ¿hay fondos para la formación para el empleo? Hoy hemos conocido un informe de la Cámara de Cuentas sobre el Servicio Andaluz de Empleo. Pone de manifiesto que no es que no se agoten los fondos, es que se ejecuta muy poco, el 50% en el año 2010. El 50% de 700 millones que estaban previstos es lo que se ejecutó. Fondos que gestiona la Junta de Andalucía. Vamos a aclarar, porque lo que no puede ser es criticar por criticar. La asignación de recursos le corresponde al que gobierna. El gobierno ha planteado hacer esto. ¿Está mal? ¿Nos parece mal que se dedique a la formación, a la educación? A mí no me parece mal. ¿Al Partido Socialista le parece mal que se dedique a la educación? Y segundo, si el argumento que me dice es que hay muy pocos fondos, aquí estoy poniendo el ejemplo de un informe que hemos conocido en el día de hoy. De 700 millones en el 2010, el 50% ejecutado. ¿Y el resto? ¿Es que es incapacidad de este gobierno? Al final, no es cuestión de vamos a meter muchos recursos, no, es de ser eficaz en el gasto. Hay que tener los recursos adecuados, por supuesto, pero saber gestionarlos. Y ese es el gran problema de Andalucía. ¿Cuánto dinero hemos dedicado a la formación en Andalucía? ¿Cuántos miles de millones para la formación en Andalucía? Y ahora estamos conociendo un montón de escándalos. Yo no voy a entrar en los escándalos. Pero ¿cuánto dinero? ¿Y cuáles son los resultados? Nunca Andalucía ha bajado de la tasa del desempleo del 12%. Nunca. Ni en el mejor momento. Ni en el momento del boom urbanístico, de la denostada construcción, donde todo el mundo trabajaba y ganaba muchísimo dinero en la construcción, pues Andalucía seguía teniendo el 12% de desempleo. Es tremendo. Por tanto, hay que buscar otros métodos, otras fórmulas. Estas recetas, las que ha aplicado el Partido Socialista durante 30 años en Andalucía, no son adecuadas. Los resultados son bastante evidentes. Bien, bueno, a su pregunta concreta, a nosotros nos parece muy mal que fondos que son para que personas jóvenes accedan al mercado de trabajo se destinen a financiar la ley de educación. Claro que hay que financiar la ley de educación. De hecho, la mayor parte de las comunidades autónomas que están reticentes, aparte de por otras cuestiones, por la falta de recursos para implementar la ley, evidentemente necesitan esos fondos. Pero los fondos para la empleabilidad juvenil deben ser para eso. Pues ya lo hay. Los que se han invertido en formación han llevado a la sociedad andaluza actual y a la española a ser la generación joven más preparada de nuestra historia. Bueno, sin empleo.
la más preparada de Sin nuestra empleo. historia, sin empleo. La LOMCE, Es que la formación es para el empleo. la LOMCE y la reforma laboral, a usted le pueden parecer el camino para que los jóvenes consigan un empleo, pero en realidad hasta ahora lo que se ha conseguido es que más de 500.000 de personas jóvenes de nuestro país se haya ido a buscarse la vida fuera. Las salidas laborales que su gobierno le está planteando a los jóvenes son salidas por tierra, mar y aire, como dice la gente joven. Están saliendo de España para encontrar una oportunidad de trabajo. Si hay fondos europeos escasos, lentos en llegar, con toda la burocracia que tienen aparejada y con todas las directrices que nosotros tampoco compartimos, que ya traen aparejadas, desde luego deben ir directa e inmediatamente a esa emergencia social que no solo tiene Andalucía, que tiene todo nuestro país, que es conseguir que los jóvenes accedan al mercado de trabajo. Así que a nosotros nos parece mal. Los recursos para financiar la ley de educación deberán salir de los recursos que hay de destinarse a educación, y los de empleo para empleo, y los de atención a los jóvenes, atención a los jóvenes. No lo mezclemos todo y pensemos que de ahí va a salir la solución definitiva, porque de ahí no va a salir. Los recursos que hay aquí presupuestados El Estado no no tiene competencia en materia de empleo y en materia de jóvenes. Lo tienen las comunidades autónomas. Distribúyanse esos fondos entre las comunidades autónomas y pónganse de inmediato al servicio de la empleabilidad Pero juvenil. además hay un hecho evidente En nuestra opinión. que pone en solfa todo lo que estamos diciendo. Las ayudas que la Unión Europea tiene previstas para el Fondo de Empleo Juvenil, el Plan de Empleo Juvenil, es para jóvenes entre 18 y 25 años. La LOMCE, que yo sepa, no le da clases a chavales de 18 años. No, a ver, es decir, aquí estamos dando de por inyectar- bueno, estamos dando por bueno que se ha dicho, que el gobierno ha dicho que va a aplicarlo a la educación. Sí, pero usted está defendiendo esa No, postura. yo- Ministro Wert, Yo esta mañana. he partido de eso, que se da por bueno esa noticia que habéis puesto sobre la mesa, y yo he dicho, si el gobierno lo ha dicho es porque se puede, y si se puede, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal que se financie la educación. Y he puesto otro ejemplo, porque no vale decir, metamos dinero, pero que no se gaste. Aquí está. Pero si es que está en el papel, en el que se informe. gaste en el Pero si destino no se gasta, que tiene, si que el es que los Servicio jóvenes Andaluz de tengan Empleo trabajo. no lo gasta. Y segundo, ya está bien, yo creo que nos gusta demonizar las cosas. En tu discurso has manifestado, hombre, no sé el número que has dicho, no sé cuántos jóvenes han tenido que irse de España. A mí me parece que salir de tu país, de tu territorio, a formarte o a trabajar o a tener una experiencia fuera de tu país y después retornar, a mí me parece fantástico. A mí me hubiera encantado estar trabajando 2 años fuera de mi país. Pero Pero esa si no es te la vas- realidad. pero Esa no es la eso es una realidad. frivolidad. No, que lo no, diga, no eso es es una frivolidad. frivolidad. No, es una frivolidad, Hombre, eso es una por favor, realidad. cuando te vas por el gusto de irte, pero cuando te vas por la necesidad, porque tú en tu casa no tienes para comer, no tienes un puesto de trabajo que te permita con un salario llevar a tu casa y te tengas que ir afuera a buscarte el Pero, puesto de por trabajo. favor, Eso que ver mundo pero, y por disfrutar, favor, eso es una permíteme, frivolidad. No me digas una frivolidad. Hombre, por Yo estoy favor. aquí viviendo en esta ciudad porque mi familia se tuvo que venir de Córdoba a vivir a Sevilla porque mi padre encontró trabajo en Sevilla y no en Córdoba. Otro familiar mío, en lugar de tener la suerte de estar a 140 kilómetros, se tuvo que ir a Almería. Otro familiar mío se tuvo que ir a América y después volvió. Quiero decir que esta es la vida. Lo que no se puede, eso es, lo que no se puede es frivolizar diciendo que que es que todo el mundo tiene que estar aquí. No, todo el mundo tiene que estar aquí, no, porque si no, no vendrían otras personas, no vendrían ingleses a España, no vendrían franceses a España a trabajar, porque también hay franceses trabajando, italianos trabajando aquí, y no tendríamos un mercado de trabajo laboral de la Unión Europea único. Pues esa desde luego, esa no es la Yo no estoy entendiendo nada. esa no es la España que yo No quiero, esa es la estoy España que teníamos en los 60 y yo esa España no quiero. No, aquí no la está persona saliendo- que se vaya, que no, sea por su no, voluntad, perdona, no por la no por están no poder saliendo comer. Sí, porque quiera inmigrantes vivir como esa en los años experiencia 50. positiva, pero no No por- están saliendo inmigrantes como en los años 50. En No están algunos saliendo casos sí. No. En algunos casos sí. No, esa realidad Bueno, no. nos quedan 4 minutillos para la publicidad. Vamos a hacer un último turno de intervención con mayor presencia, mayor tiempo para Marta Mejías, que no ha intervenido en estos últimos minutos de debate. Venga, Muchas un minutillo. Que volvamos otra vez al escenario, que se vayan las personas con las maletas vacías para ser el sueño americano o el sueño europeo, igual que hace 40 o 50 años que ponen fotos en las listas de las oficinas de empleo, y igual que hace 40 o 50 años con las cartillas de racionamiento, no puede ser. No puede ser, no podemos estar exactamente igual.
no se va la gente porque o la gente joven o no tan joven a ver mundo porque quiere, se va con las maletas vacías y con mucha angustia. Pero dicho esto, es que lo que ocurre del 50% que destinado a otra cosa es muy fácil. Esto es lo que es, y es lo que los ciudadanos están ya cansados, que cada vez que llega un partido político cambia una ley, que para que la ley salga adelante hay que financiarla. Y volvemos a decir lo mismo, por eso en temas tan fundamentales como la educación o como el empleo, tiene que haber un pacto entre los partidos políticos, porque esto no puede ser cada 8 años vamos a cambiar la educación, vamos a cambiar la ley, vamos a dotarla, y ahora con la LOMCE, como ha cambiado, la LOMCE toca en los pilares fundamentales de la ley actual, pues entonces para que esta ley pueda tener un mayor éxito, tengo que buscar recursos y lo quito o lo elimino, no de otros sectores que pueden no ser tan importantes como el empleo, y en este caso el empleo juvenil y en Andalucía. Entonces, me parece de una irresponsabilidad brutal que los dirigentes de los partidos políticos, y en este caso del Gobierno de España, tomen este tipo de decisiones, para que la LOMCE, un capricho del ministro Wert, pues pueda salir adelante. Por lo tanto, creo que es una barbaridad, creo que no, estamos seguros que así desde luego no vamos a evolucionar cada vez que llegue un partido político y nos quiten las leyes que al final gente que tiene 30 o 40 años ha conocido ya no sé cuántos planes de estudio. Esta es la guinda de la ley Wert. Perdón. 15 segunditos. Tiene que ser un telegrama de los partidos políticos ahora mismo. Sí, bueno, en resumen, el viaje, que era un poco el bloque, pues nosotros pensamos que son experiencias positivas y esperemos que fructifiquen en soluciones a problemas muy graves que tiene Andalucía y que en Europa se pueden resolver. Muchísimas gracias por su concisión. Rafael Carmona, Pepe. A nosotros lo que nos gustaría es ver fotografías de la presidenta trabajando, no posando. Antonio Prada, PSOE. El pose es lo que yo vi en el despacho oval del señor Rajoy. Pero bueno, lo que sí quería comentar en relación con este tema, que es muy importante, que brevedad. Lo único que le faltaba ya a la LOMCE, la guinda que le faltaba, era esta noticia de hoy, una ley sin consenso, sin el acuerdo de nadie, y ahora además estamos viendo que no tenía ni financiación ni nada, ni una perspectiva, y se lo quita a los jóvenes ahora. Venga, hacemos una pausa y seguimos debatiendo, en esta ocasión, sobre la política agraria comunitaria.